Son las 7:36, estamos en Las Cosas Como Son y queremos comprender qué posibilidades hay de que se acelere el retorno de los alumnos a las clases presenciales de nuestras escuelas. Para eso hemos solicitado a un especialista que ha sido ministro de Educación, por lo demás, el señor Daniel Alfaro. Señor Alfaro, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por esta llamada. Antes de hablar sobre el retorno en sí mismo, ¿qué datos tiene usted sobre el porcentaje de los maestros que han sido vacunados en el Perú y en qué posición se halla el Perú en América Latina respecto de esta vacunación de los maestros? Según los últimos datos que compartió el Ministerio de Salud, tenemos cerca del 80% de docentes con ambas dosis. Sin embargo, y si bien se ha acelerado esa cobertura en las últimas semanas, todavía seguimos ocupando los últimos lugares dentro de América Latina. De hecho, estamos en los 3 peores países que han avanzado en la vacunación de su cuerpo docente. Y eso es una seria restricción justamente para este necesario y urgente retorno a clases. De acuerdo. Pero se ha hecho un cierto progreso los últimos meses, me parece. Estábamos muy mal y ahora estamos solamente mal. Definitivamente lo óptimo hubiera sido colocar a los docentes en primera línea junto con el personal de salud. Sin embargo, esa acción se revirtió en los últimos meses, digamos, que comenzaron con los docentes de áreas rurales y que luego se comenzó ya a acelerar la vacunación. En general, en todo Lima, por los avances en los cohortes de edades que se tuvo, pero también luego con cierta focalización en los docentes hace 3 semanas. Por otra parte, se nos dijo que un porcentaje enorme de nuestras escuelas tenían problemas de infraestructura que se expresaban, entre otras cosas, en la falta de servicios higiénicos adecuados y de agua potable, hoy más indispensable que nunca precisamente por la pandemia. ¿Qué sabe usted sobre si se ha aprovechado o no el tiempo para disponer, para hacer de manera que en todas las escuelas los alumnos puedan lavarse las manos? Definitivamente lo que ha hecho la pandemia es desnudar esa cruda realidad de nuestra infraestructura educativa. Tenemos un buen porcentaje de escuelas que no cuentan con saneamiento, agua potable y, por supuesto, los requisitos para estas condiciones de bioseguridad. Ante ello, si bien no ha habido todavía un gran esfuerzo por tratar de revertir esta situación, se han habido transferencias que ha hecho el Ministerio de Educación a los directores de los locales educativos para comenzar a adquirir estos implementos: agua, mascarillas, protectores faciales, jabón, de tal manera que se pueda comenzar a cumplir con esas condiciones de bioseguridad que necesitan las escuelas de manera tan urgente. Creo que ese avance debería ser acelerado y firme justamente para asegurar un retorno seguro lo más pronto posible. Una de las razones que se ha invocado para no acceder otra vez a clases presenciales es el problema del transporte, puesto que en nuestro país no estamos acostumbrados a favorecer que los alumnos, por lo menos de las escuelas públicas, si es posible todos, acudan a la escuela del barrio, a la escuela que quede cerca de su casa. Y tenemos a niños que hacen trayectos a veces de 1 hora antes de comenzar con sus clases. ¿Qué sabemos sobre las garantías que el transporte, particularmente el transporte público, puede ofrecer para que nuestros niños no se expongan al contagio antes de llegar a sus escuelas? Lamentablemente, Fernando, no he escuchado medidas concretas justamente para prevenir ese punto grave en el retorno a clases. Fuera, digamos, de cumplir con las condiciones de bioseguridad en las escuelas, de cumplir con la anuencia de los padres para este retorno seguro, de que las condiciones del contagio del distrito sean las óptimas, existían 2 obstáculos adicionales: la vacunación de docentes, que es lo que hemos conversado hace un momento, y el transporte público, sobre todo en ciudades tuburizadas como Lima Metropolitana y capitales de región. En estas ciudades, como bien mencionas, un estudiante tiene que transportarse 1 o 2 distritos de distancia entre su hogar y el local educativo. De ahí que es importantísimo el compromiso de las municipalidades, en nuestro caso de Lima, del Callao, de la ATU, para generar las regulaciones y del compromiso de los transportes públicos por tratar de generar el mejor cuidado posible en estos trayectos. Eso a la par
de que también como país vamos adecuando, vamos cambiando nuestros hábitos en la elección del local educativo, que tiene que estar ahora en un futuro dentro del distrito en el cual habitamos. De acuerdo. Por otra parte, se había venido registrando desde antes de la pandemia una relativa tendencia a retirar en muchas familias a sus chicos de las escuelas privadas y ponerlas en escuelas públicas. Entre otras cosas, precisamente porque las escuelas públicas habían mejorado y muchas escuelas privadas no dan satisfacción a padres de familia que los ponen ahí creyendo que van a tener hijos con mejor formación. Si esta tendencia se ha confirmado durante la pandemia, justamente por los problemas económicos de muchas familias, ¿estamos seguros que las escuelas públicas tienen la capacidad para recibir a esa población mayor de alumnos sin que en las clases haya un número excesivo de alumnos? Es un buen punto, Fernando. Antes de la pandemia, gracias a la reforma magisterial, el incremento de salarios docentes, la mayor inversión por alumno que hace el Estado peruano en nuestros educandos, recordemos que el presupuesto público de educación ha crecido al doble este año con respecto a hace 10 años, es que se ha estado revalorando también la escuela pública, motivando a que muchos padres comiencen a verlo con otros ojos y comparando la calidad que estaban teniendo en sus escuelas privadas con la pública. Esa migración comenzaba a tener un proceso natural. Sin embargo, la pandemia ha afectado principalmente a la escuela privada. La ha afectado desde elevando sus tasas de morosidad y por lo tanto repercutiendo en las condiciones de calidad de la escuela, como hasta cerrándola, principalmente en inicial. Y todo ese porcentaje de alumnos que ya no pueden continuar por temas económicos o porque su escuela cerró en la escuela privada, están migrando a la pública. ¿Y qué sucede con ello? Que una escuela pública que no tiene la capacidad de albergar a un mayor número de alumnos, una escuela ya hacinada, pues lo que sucede al recibir una migración de alumnos en una proporción importante, pues disminuye también su calidad y ya no asegura el derecho educativo. Por eso es importante, y creo que es algo que falta en este plan de emergencia impuesto por el gobierno, extender una focalización en la educación privada, es decir, apoyo al fortalecimiento de la educación privada para preservar el derecho educativo de los estudiantes. ¿Es concebible que se anticipe el año escolar para perder menos tiempo? Porque se habla de marzo, que es la fecha habitual. Pero ¿por qué marzo? ¿Por qué en las circunstancias que hemos vivido no se puede adelantar un poco para ganar tiempo? Por supuesto que sí. Y te doy un caso específico. Todavía no vamos a ver cuáles van a ser los impactos, por ejemplo, de la tercera ola. Tenemos que comenzar a pensar fuera de la caja. Soluciones que antes no hemos implementado en el sistema y que ahora son necesarias hacerlas. Si es que la tercera ola va a haber otra vez un distanciamiento social importante, pues puede coincidir con las vacaciones de verano. Es decir, adelantar las vacaciones para que coincidan con la tercera ola de tal manera que apenas podamos superar ese periodo, pueden iniciar clases, por supuesto, antes de marzo. Lo importante es ponernos como sociedad la meta de que a marzo el 100% de escuelas por lo menos haya regresado a la presencialidad y no a junio, como lo dice el plan de emergencia, en el 50%. Ese dato tiene que adelantarse por lo menos a marzo y al 100%. Y para que eso ocurra, ahora mismo tenemos que ser mucho más agresivos en un retorno seguro a clases. Bueno, tomamos nota entonces de esta demanda suya de que se tomen las medidas necesarias para evitar que nuestros chicos y jóvenes sigan perdiendo un tiempo importante de la formación en las escuelas y universidades. Muchas gracias por su presencia, Daniel Alfaro. Recuerdo que usted ha sido ministro de Educación y que ese título está calificado para tener una imagen de conjunto del proceso educativo en el Perú y el impacto recibido en él por la pandemia. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos el segmento final, esta vez para hablar sobre política internacional, el caso de Alemania y las elecciones que han tenido lugar ahí el domingo pasado.